Hola, buenas tardes. Hoy día en la clase de discipulado vamos a estar aprendiendo acerca de la Trinidad, que muy probablemente es una palabra que hayas oído antes. La Trinidad. Vamos a aprender como la deidad adorable revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra del Señor declara lo siguiente. Puedes buscar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y Primera de Reyes capítulo 8, versículo 60. Además, por favor, busque en casa y lea Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Son fundamentales para comprender la Trinidad. Primero porque en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 señala y es enfático en decir que Dios es uno solo. Nosotros adoramos a un solo Dios. En Primera de Reyes capítulo 8, versículo 60 dice que no hay otro Dios, no existe otro Dios, ¿ya? Fuera de él. Y en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice que solo hay un Dios. Hay un solo Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Dónde más encontramos que nosotros adoramos solo un Dios verdadero? En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. La Trinidad es parte de las características de Dios y la naturaleza de Dios. Es decir, ¿cómo es Dios? Pues la naturaleza de Dios se manifiesta de muchas formas en la Escritura, pero una de ellas es que nuestro Dios es un Dios trino. Es verdad, hay solo un Dios, pero en la unidad de la divinidad son tres personas, eternas, coiguales, en sustancia, pero distintas en subsistencia. Cada uno cumple una función, pero los tres a la vez son uno. Tres individuos distintos, pero que son iguales a la vez. Sirven en diferente área, pero se complementan perfectamente en una perfecta unidad el uno al otro. La Trinidad es una de las características de Dios más difícil de explicar, pero en realidad, ¿podemos explicar a Dios? Es difícil, ¿verdad? Nunca vamos a terminar de conocerle y tendremos una eternidad para conocer y aún así no podemos limitarlo a nuestra mente. Nuestra mente es humana, pero tiene un límite, por lo tanto no podemos comprender todo de Dios. Así que con respecto a que Dios es revelado en tres personas, pero solo es uno, a veces es complejo. Pero lo importante es que por fe creamos lo que dice la Escritura y lo que señala. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 3, podemos ver que aunque no dice la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad como tal no existe en la Biblia, sí habla y señala, ¿no es cierto?, que Él es tres veces santo. Santo, santo, santo. Hay una adoración en el cielo que dice que Él es santo, santo, santo. Se ha preguntado por qué no es 7 veces santo, 12 veces santo, sino que es 3 veces santo, porque se le glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es uno de los versículos en donde vemos la presencia de la Trinidad. También podemos ver cuando el Señor creó, hizo la creación, cuando Él dijo en Génesis 1:26, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ciertamente nosotros vimos en el video de la creación que Dios estaba con Cristo y el Espíritu Santo, ya, o sea, ahí estaba revelada la Trinidad cuando dijo hagamos. ¿Por qué no le habló a los ángeles? Porque los ángeles son seres creados y no son creadores. Mas la Biblia señala que Cristo tiene el poder de crear y que Él era ya desde antes de la creación. Y eso usted lo puede ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Lea todo ese capítulo y ahí se describe cómo el verbo fue hecho carne, que es Cristo y que Cristo estaba desde el principio. Los teólogos usan diferentes ejemplos para que nosotros podamos entender en algo cómo funciona la Trinidad. Y podríamos compararlo con un libro, por ejemplo. Si usted ve un libro, el libro tiene un alto, el libro tiene un ancho, el libro tiene un largo. Estas tres cosas no se pueden separar, mas no son lo mismo. ¿Ya? Son el libro,
pero no son lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo también que se utiliza bastante para señalar cómo actúa la Trinidad es el matrimonio, porque el matrimonio dice que es el esposo o la esposa y en el matrimonio cristiano es el Señor, o sea, es un cordón de 3 dobleces. Y se refiere al matrimonio, se compara porque son dos personas diferentes, con diferente personalidad, con diferentes características, pero que ante los ojos de Dios son uno. Del matrimonio se dice que son solo una persona. ¿Cómo es posible que yo sea uno con mi esposo si somos diferentes? Una visión, un objetivo, una perfecta comunión y una unidad. Y así es efectivamente la Trinidad. Otros teólogos comparan con los 3 estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. Y otros teólogos hablan de que el ejemplo de la naturaleza tripartita del hombre: somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. La verdad es que yo me quedo con el ejemplo del matrimonio, porque ahí se puede ver la cohesión, la unidad, el ser uno con la persona. Y así es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora veamos los atributos de este Dios verdadero. Nuestro Dios es un Dios trino. Ya vimos que Él es 3 veces santo en Isaías capítulo 6, verso 3. Leer Isaías capítulo 6, verso 8. Adoramos a un Dios que se revela a nosotros en 3 personas. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo el Espíritu Santo. ¿No es cierto? En Génesis capítulo 1, verso 1, dice que y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa palabra Dios es Elohim en su hebreo original, y esta palabra se traduce en la combinación del sustantivo singular Elohá y la palabra sufijo plural him, Elohim, que literalmente significa dioses. Ahí está hablando que Dios está en 3 personas. Es decir, la palabra Elohim, que es Dios, refiere a una palabra plural. Entonces tengo un único Dios. Yo no adoro a dioses diferentes. Es un único Dios, pero que en su naturaleza es plural. Y eso es algo que nos vuela la cabeza, porque si yo digo es uno, es uno. En mi mente es uno, pero Dios en su naturaleza es un uno plural. ¿Ya? Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Pero es Dios, ¿verdad? Entonces aquí la palabra Elohim es plural y la palabra Jehová nuestro Dios uno es. Esa palabra uno en su hebreo viene de Echad. Y ese no es un uno singular, es un uno plural, es un uno colectivo, es un uno de juntar, de unificar, es un uno perfecto. Wow, es tremendo, ¿no es cierto? Uno de los atributos de la perfección de Dios es su existencia independiente, que Dios existe porque existe en sí mismo, nadie le creó. Recuerden que él cuando se presenta a Moisés y le dice, ve y preséntate a mi pueblo en Egipto y diles, yo soy el que soy. ¿Y por qué le dijo preséntate de esta manera? Porque antiguamente todos los pueblos eran politeístas, adoraban muchos dioses, tenían un dios para absolutamente todo lo que se movía en esta tierra. Las personas conocían y distinguían a sus dioses por nombres en particular que representaban un dominio. El dios del sol, que era Ra, dios de la guerra, Baal, Osiris, dios, etc. Cuando Dios le dice, yo soy el que soy, ya estaba presentándose y diciendo, no fui creado por nadie, ¿no es cierto? No fui nombrado por lenguaje humano, nadie me hizo, yo soy, es decir, Dios viene del verbo ya ser o existir, es autoexistente, es eterno, es autodirigido, es inmutable, el que está presente en y con su pueblo, el que es desde siempre, que no depende de nada y de nadie. Ese es el gran yo soy, ese es nuestro único Dios. Vamos a ver aquí errores falsos de la Trinidad, que es lo que creen algunos que es completa y absolutamente erróneo, falso. El triteísmo, por ejemplo, es una doctrina falsa que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses separados, ¿ya? Pero no es así, hemos visto que es un solo Dios perfecto en 3 personas. Otro pensamiento falso es el modalismo.
El modalismo está erróneo porque dice que hay un solo Dios, pero se presenta como en tres diferentes modalidades, ¿ya? Como actores, como que de repente Dios se personifica en Jesús, de repente quiere ser el Espíritu Santo, se presenta en tres diferentes modalidades, pero esto es falso y así se señala en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya? ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? Ahí estaban los tres en una escena al mismo tiempo actuando y hablando, pero en forma diferente. Ya no es que Dios dice me bajo del trono y ahora voy a ser de Cristo, y Cristo dice ya ahora me salgo de la diestra del Padre y voy a ser ahora como del personaje del Espíritu Santo. No, son tres personas que tienen su papel y que son diferentes en uno solo. Porque cuando Cristo fue bautizado, Cristo estaba siendo bautizado, al mismo tiempo el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y en el mismo instante los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Vemos a los tres actuando. No es un Dios con tres personalidades, no es un Dios con tres rostros, ya hay que entenderlo, es solo un Dios en perfecta unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver diferentes versículos que explican esta unidad perfecta. Ya quiero que usted entienda esta unidad donde dice son uno solo. Una perfecta unidad, comunión y cooperación entre ellos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios creando todo, que dice que en Juan capítulo 1 que fue creado, ¿no es cierto? Estaba el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas y estaba Cristo, que era el verbo en el principio de la creación. Mateo 3 vemos el bautismo de Jesús y primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Jesús también cuando habla del Espíritu Santo, cuando Jesús dice Juan capítulo 14, verso 16, y enviaré a otro. O sea, es necesario que yo me vaya, pero vendrá otro. Ese vendrá otro significa otro del mismo tipo, otro igual que Jesús. Y vendrá otro. Es necesario que yo vaya donde mi Padre, pero se enviará al Espíritu Santo. Enviaré otro, enviaré, ¿no es cierto?, a Dios Espíritu Santo. Donde vemos también la perfecta unidad, ¿no es cierto?, de esta Trinidad en la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice que serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo con eso, la Trinidad es igual, no hay uno más importante que otro, ni tienen un orden. El Espíritu Santo al último, la tercera persona de la Trinidad. Aquí no hay orden, son absolutamente iguales en importancia, en autoridad, y por eso somos todos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya es súper importante entenderlo. Entonces, bíblicamente, queridos hermanos, el Padre es Dios. ¿No es cierto? Primera de Pedro 1:2, Romanos capítulo 1, versículo 7. El Hijo es Dios, claro que el Hijo es Dios, y se señala en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque su nombre es admirable. Juan capítulo 20, versículo 28 y Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Ya ahí tienen versículos para que usted entienda que Cristo es Dios, Jesús es Dios. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Claro que sí. Eso sale en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 y Efesios capítulo 4, versículo 30. La persona del Espíritu Santo, Él es una persona, Él tiene características, ¿ya? En Lucas 3, capítulo 22. Es más, es una persona que se entristece, que tiene sentimientos, al cual la Biblia señala no le podemos mentir. De acuerdo a la famosa historia de Hechos capítulo 5, en donde habían dos que ofrendaron, ¿se acuerdan? Y le quitaron del dinero, le mintieron y en ese momento ellos murieron por haberle mentido al Espíritu Santo. Es importante señalar que el título de Señor Jesucristo como tal es un título propio que solamente se le aplica al Hijo, a Jesús, ¿ya? El título es un título que se le dio a Jesús, el del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 1, 3 y 7
y segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y para señalar que las características de Dios, ¿no es cierto?, no podremos conocerlas totalmente y son misteriosas porque Él es Dios, tenemos Job capítulo 11, versículo del 7 al 9, donde habla de los secretos de Dios, ya, o sea, definir a Dios, hermanos, con nuestras palabras y nuestra mente, quedamos cortos, porque en Romanos capítulo 11, versículo 33 dice que son inescrutables sus caminos. O sea, este atributo refiere a características inexplicables y misteriosas de Dios. Hay muchos misterios que no vamos a poder conocer de Él, sino hasta que cuando le veamos, pero nosotros por fe entendemos que nuestro Dios es trino. Amén. Que el Señor le bendiga.